Soy Bárbara Jacobs, soy escritora. Bárbara Jacobs, escritora, poeta, traductora, tiene una obra extensa y desde que aparece su primera novela, Las hojas muertas, obtiene el premio Javier Villaurrutia. Ella acaba de publicar un libro que titula La buena compañía. Es este. Y es de lo que ella y yo vamos a hablar. Bárbara Jacobs. Vamos a continuar con La buena compañía, que me parece una excelente idea lo que has estado diciendo, de animar al público, a tus lectores, a que encuentren aquí maneras de leer. Aquí tienes tú ahora el cuento, Sí. o lo llamas del cuento. Sí. La reciente relectura de los volúmenes de cuentos que escogí para representar el género, dices o escribes, me remitió a cuando la emprendí por primera vez. A ver, explícanos esto. Tu cuento, cuando empezaste las primeras veces. Cuando empecé a escribir cuento yo no sabía ni siquiera que era un cuento. O sea, no, Silvia, es que mis principios son caóticos en todos sentidos, pero... Pero leías a Catherine Mansfield. Ah, sí, bueno, no, pero eso ya estaba yo enderezándome. Los primeros volúmenes de cuentos que leí, espero que sean los que pongo ahí, no me acuerdo ahorita, pero seguro puse a Joyce y seguro puse a Catherine Mansfield y seguro puse a Juan Rulfo. Juan Rulfo. Y no sé y a Moravia más. también lo has puesto. Ah, no, sí, pero Moravia lo puse, no sé si en cuento, claro. No, también, sí. En cuento. Claro. Porque, y son bien diferentes todos entre sí. Y bueno, sí, es un buen conjunto. ¿Cómo muy no? bueno. ¿Cómo en no? todos sentidos. Y claro, cuando ya los leí, me enfrenté a lo que eran los verdaderos cuentos, pues comprenderás que los que yo tenía escritos y todo, pues les metí mucha mano, ¿no? Para poder atreverme a reunirlos en un libro. ¿Los cuentos tristes? Ah, eso es mucho después. Ay, pero lo hiciste conjuntamente con Monterroso. Con Monterroso. Claro que sí, pero eso, no, yo ya era graduada para entonces. El taller de narrativa de Augusto Monterroso fue básico para mí, porque, como te digo, yo me creía escritora. Incluso yo ya había publicado en un periódico algún cuento, 2 o 3. Me creía tan escritora, tan intocable, que yo ni siquiera me metí a estudiar literatura a la UNAM. No, porque yo no quería que nadie me hablara de sintagmas, ni que me dijera que eso no lo leyera, que leyera eso. Dije, no, yo sé, pero yo creía que sabía. Pero entonces, este amigo que llevó mi cuento, que yo no sabía que era, que llevó mi cuento al periódico y que en el periódico lo publicaron, ese mismo amigo me dijo, bueno, ya, tranquila, ya publicaste un cuento. Ahora lo que yo te sugiero es que te metas al taller de narrativa de Augusto Monterroso, aquí en la UNAM. Dije, bueno, primero lo leo a Augusto Monterroso y luego veo si entro a su taller. ¿Y te casaste con él? Sí. Además,
lo que aprendí en el taller de Augusto Monterroso, bueno, pues fue a corregir, a dejarme de que lo que escribes es lo que ya es el cuento o la novela o lo que sea. No, señora, para saber tienes que haber leído muchísimo y gracias a leer muchísimo se te va a formar, bueno, de lo bueno, leer de lo bueno, lo mejor, se te va a formar un juicio y un gusto y entonces a la hora de que tú escribas tu cuento de gran inspiración que tuviste, pues vas a saber, no, quiero que se parezca al de Catherine Mansfield, quiero que se parezca al de Joyce, al de Moravia, al de Juan Rulfo. Bueno, por favor. Claro, ¿no? Ya que los leíste, bueno, claro que sí, aprendí a corregir. Y creo que eso es básico. No, la historia de cómo nos casamos, Tito y yo, es que él, como maestro mío, me prestaba sus mejores libros, ¿no? Y entonces, pues, yo los leía religiosamente como buena discípula y, pues, como buena lectora, no se los regresaba. Y entonces, y cada vez quería que me prestara más y cada vez, pues, quería regresárselos menos para releerlos, para esto, para aquello, para tenerlos, para que me respaldaran, no nada más en la pared, ¿no? Sino adentro. Y entonces, él, fíjate que se le ocurrió decirme un día que por favor le regresara sus libros. Y le dije, si los quieres de regreso, querido, cásate conmigo. Y bueno, pegó, se casó y recuperó sus libros. Ojalá te estén escuchando muchas Muchas mujeres. Así es como recuperó sus libros, ¿ves? Gracias a eso. Bueno, el hecho, fíjate, mi primer libro de cuentos lo publiqué cuando yo tenía 35 años. Muy joven. No, pues bueno, para otros escritores ya era yo medio pasadita. 35 años, es tu primer volumen, tu primer libro, es, bueno, eso habla bien de lo que estoy tratando de decir en este libro. Es cierto, es cierto. Para mí el alimento básico, además de la vida, las experiencias y lo que quieras, pues fue la lectura y ha sido la lectura y es la lectura para escribir. Por no decirte para vivir, porque como yo soy medio encerrada y medio pasiva, no soy muy arrojada para andar viajando sola y nada de eso. Pero a través de los libros me entero de muchas cosas. Seguimos viendo. Aquí tienes el aforismo. A ver, el diccionario lo define como una sentencia breve y doctrinal. ¿Qué sucede con el aforismo y contigo? Mira, yo no he escrito ni medio. Tienes que tener un gran conocimiento y un gran ingenio, yo creo, para escribir aforismos. Como Oscar Wilde. Como Oscar Wilde, mira qué ejemplo me pones. No, porque lo leemos, por eso. Monsiváis, qué bárbaro. Genial. Tiene un libro de aforismos. Claro. Bueno, ¿sabes quién tiene un libro de aforismos? Kafka. Pues claro, todo recogido por su amigo, porque él ya ves que quería quemar todo. Por suerte el amigo lo desobedeció. Pero entendió la coquetería de Kafka. ¿Ves? Sí, algo de haber tenido. Porque tienes que ser sumamente para decir una gran frase. Pero mira, no es cierto lo que estoy diciendo. Gran conocimiento de la vida, sí.
gran conocimiento de la cultura, no necesariamente, pero porque el aforismo también son dichos. Existen libros de dichos, por ejemplo, mexicanos. No hay mal que por bien no venga. Pues es un aforismo. Claro, ese es un aforismo de la vida diaria, ¿cómo se llama? Hay una frase, en fin. Coloquial, del coloquial. Coloquial, que no tienen autor. ¿Quién sabe cuándo se dijeron? Y es muy interesante ese estudio también, porque también varían en los países. En nuestro mismo país, en México, hay diferentes lenguajes y cada lenguaje, según la situación, según la clase, según la región donde vives, según tantas cosas, la ocupación. ¿El norte o el sur o el Sí, centro? todo define el lenguaje y por lo tanto los aforismos, los dichos, en fin. Luego tienes el cuento largo o la novela corta. Ay, eso es un género precioso. Sí, sí. Pues sí, porque no te tienes que meter en las profundidades en las que se tiene que meter una novela y en cambio tienes que tener toda la concentración, toda la intensidad que tiene un cuento. Y no nomás tienes que, sino que puedes, porque es abarcable, ¿no? En cambio, a veces para una novela, para escribir una novela, a veces es pues mucho más arduo. Bueno, depende del escritor, claro está, pero a mí en lo particular me gusta mucho el género cuento largo, novela corta, y ahí hablo de un ejemplar de este género que es un cœur simple, un corazón sencillo o simple o un alma de Dios, no sé cómo lo traducen, de Flaubert, que es un alma sencilla, creo que se traduce en español. Es un cuento largo, novela corta, que para mí es de lo mejor que he leído en la literatura. Que me oigan todos mis maestros, todos mis héroes, pero ni modo, es uno de mis escritos favoritos, ese cuento largo, novela corta de Flaubert. Imposible de abarcarlos todos. Sí. Y hay genios del cuento. Sí, sí. Bueno, Cortázar lo fue. Bueno, a Cortázar lo tengo en muchos otros lugares. Por supuesto. Creo que en novela. Tienes la biografía literaria. Sí. No me acuerdo a quiénes puse, pero la biografía literaria es otro género que me fascina. Y mira, hace rato te iba a decir, cuando hablamos de la diferencia entre una biografía escrita por un escritor y una biografía escrita por el mejor biógrafo que te puedas imaginar, más documentado, más preciso, más así, de más peso, yo prefiero... La de la imaginación. Sí. Claro. Por ejemplo, se habla, así en la literatura hasta se señala, de un dato, nomás para ilustrar lo que estamos hablando. Lytton Strachey, que era un verdadero fantástico, un loco genial, por ejemplo, escribe la biografía de la reina no sé qué, y habla páginas sobre el anillo de la reina no sé qué, y se sabe que esa reina jamás tuvo no solo ese anillo, sino ninguno. Pero eso es genial. Y entonces, bueno, es fantástico. Bueno, es que la imaginación agrega una nueva realidad. Sí, exacto. Y ya esa reina, tú no te la puedes imaginar sin el anillo que le puso este hombre. Es un poco como el retrato que hacen los retratistas que dicen, oye, pero ¿qué te pasa? No se parece a fulanito, ya se parecerá. ¿No? Sí, es lo mismo. Por supuesto. Esa es
lo que hace un escritor al escribir una biografía. Pepe Donoso, en una ocasión que su mujer, María María Pilar, y su hija le decían, oye, pero No esto es que has así. escrito no era así, acuérdate. Y él les contestó, ustedes se callan, que de eso vivimos. Sí, además Sí. él era muy imaginativo. Aquí tienes uno de las memorias. ¿Tú quieres agregar algo de las memorias, del libro de memorias? Yo te quiero decir que que de todos estos, la mayoría no los he practicado, pero ¿sabes qué? Me gustaría practicar. También ese es otro Sí. componente. Sí. Me encantaría meterme a todos esos. Y las memorias, pues las definen. Dicen que, por ejemplo, que las memorias son específicas. Por ejemplo, de un periodo, de un acontecimiento, de no sé qué, versus una autobiografía que en principio tiene que recorrer toda la vida, ¿no? En cambio, las memorias pues recorren un periodo o una parte. Son partes. Yo creo. La memoria, porque la memoria así es además. Pero es que es difícil hacer autobiografía. Bueno, la autobiografía es dificilísima. ¿Consideras las memorias como autobiografía? Si tú te propones, tú Silvia, te propones escribir tus memorias, yo creo que tienes una vida, una existencia tan rica en experiencias diversas que yo creo que te aterraría. En cambio, si dices, voy a hacer mis memorias de la gente que he entrevistado en la vida, de todo tipo de personas que he entrevistado, bueno, y unos colados, y de eso voy a escribir mis memorias. ¿Eso lo ves más posible? O dime si no. Claro. Bueno, pues hazlo. Lo voy a hacer porque me gustó. Bueno. Del escritor y la literatura para jóvenes, ¿nunca lo has hecho? ¿O para niños? Mira, fíjate que una vez me invitaron, Sealtiel la Triste, cuando estaba en Alfaguara, tuvo una genial idea que fue que para el año 1992, que era la conmemoración de los no sé cuántos años del descubrimiento de América, no sé qué, Alfaguara iba a lanzar como una conmemoración una colección de libros para jóvenes, no era para niños, era para jóvenes, pero en toda Hispanoamérica. Y entonces a mí me tocó ser una de las invitadas y entonces escribí un libro para jóvenes, pero es decir, teniendo en mente al lector joven, pero al escribirlo, me di cuenta de que aunque me estuviera yo dirigiendo al lector joven, lo podría leer un niño y en segunda lo podría leer un adulto. Entonces yo dije, pues no le voy a decir a Sealtiel, pero la literatura para jóvenes no existe. Existe la literatura para los lectores, sean de la edad que sean. Claro, si tú haces una historia que pueda ser atractiva para un niño, pues qué bueno. Y para un joven, qué bueno. Pero que también lo sea para un adulto, pues está bien. Y lo que hice para probarle hacia el tiel, que yo tenía razón, ¿no? Fue que a la presentación de ese libro invité a una escritora a acompañarme en la presentación, pero los otros presentadores eran puros adolescentes. Y como quiera que sea, leyeron el libro y como quiera que sea, escribieron sus cuartillitas y ahí las tengo y son tesoro para mí.
Y bueno, dijeron algo del libro, o sea que sirvió. O sea que sí, sí he escrito un libro Para jóvenes. Mira, pues este libro es un deleite. Puedo seguir y escogiendo cosas. Aquí hay algo, el del escritor imagenista y sus imagenismos. Bueno, habíamos tocado hace un momento lo de la imaginación. Sí. ¿O quieres decir algo más? Bueno, concretamente, así les puse a estos. Es que hoy en día es mucho más socorrido este género y mucho más famoso y mucho más rico que antes, pero a los que yo me refiero ahí son los de antes, que son los que yo vi de chica cuando yo me estaba formando, que son estos que son dibujantes y escritores al mismo tiempo, que no cualquiera puede. Y los temas son amplísimos, pueden ser históricos, pueden ser psicológicos, pueden ser de la imaginación, pues de aventuras, en fin, cabe todo. Y los ejemplos que, claro, para practicarlo, pues tienes que saber dibujar. Y pues ese es uno de los géneros que yo no voy a practicar, pero lo amo. Amo ese género. Y precisamente por los autores a los que pongo yo ahí, que son Schulz, el de Charlie Brown, Sí, el de Peanuts. Peanuts. El de, bueno, ¿sabes a quién pongo? A Rius. Yo aprendí historia gracias a Rius, porque yo un libro de historia no lo puedo leer, pero en cambio toda la historia que escribió Rius y sus agachados, y la Revolucioncita Mexicana, bueno, todos sus libros de historia, para mí son mi background de historia. Y el otro es el de Tintín. Ay, Hergé, sí. que también leí de niña. Entonces, pues es a los que puse, porque cuando hice este libro todavía no eran tan famosos los nuevos. ¿Qué época te gusta para la literatura que lees? ¿La actual? A decir verdad, digamos, yo estoy clavada en autores del anglos, franceses, hispanos, del 18 para acá. Pero no quiere decir que no haya yo leído, digamos, hasta Cervantes. Sí, no tantas veces como Carlos Fuentes, he leído Don Quijote, pero sí, 2 veces, y he escrito sobre el libro, y he escrito sobre todo, y ese es el libro que me gusta más de Cervantes, sorry, pero es las novelas ejemplares. Ese es uno de mis libros también de cabecera, y es siglo XVI. Los clásicos de todos, desde el siglo XVI, yo no sé a qué otros autores te puedo inventar de siglos anteriores, pueda que sí encuentre alguno, pero ya de los griegos y los latinos, pues sí los he leído algunos, pero yo no te podría hablar de ellos. Muchas gracias, Bárbara. A ti, Silvia. Bárbara Jacobs. A ti, Silvia. Esperamos el siguiente. Bueno, pues mil gracias. Con Bárbara Jacobs, Silvia Lemus.